Hola, buenos días nuevamente a nuestra clase número 17 del curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar viendo el tópico de Historia de las matemáticas como última realidad física. Entonces, bueno, la clase anterior estuvimos hablando de aspectos de la matemática contemporánea, la matemática de los que se ha ido desarrollando en los últimos años desde distintas perspectivas, desde la perspectiva de también de, de cuál es el motor actual de las matemáticas, ¿cierto? Y uno de esos motores, sin duda, que es la física, como siempre lo ha sido. Pero hoy día tenemos otra física, una física que se encuentra con nuevos desafíos. Tenemos una comprensión más general de los fenómenos físicos y un poco de eso vamos a estar hablando en esta clase. Entonces me gustaría volver a recordar a Galileo, que en esta frase sintetiza bastante bien el espíritu de lo que me gustaría comunicar en esta clase. Entonces las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Bueno, eh, Galileo tuvo sin dudas problemas con esta visión de que el mundo fue creado por Dios y lo puso en la mitad y puso a la Tierra, ¿cierto?, en el centro del universo. Recordemos que fue eh, condenado, obligado a retractar su adhesión a la visión copernicana del mundo, ¿cierto?, a esta teoría heliocéntrica. Sin embargo, al igual que muchos científicos de la época, él creía en Dios, sin duda que no creía en la forma, tal vez, en que creería un creyente hoy en día, pero sin embargo, claro, él menciona, sin embargo, a Dios. Eh, pero, pero bueno, menciona algo sumamente importante, que este Dios o este creador o esta figura había creado el mundo, había escrito las leyes de la naturaleza en el lenguaje de las matemáticas. Y como estuvimos discutiendo también en la clase donde hablamos sobre Galileo, tal vez su aporte más importante a la historia de las ciencias en general es el adoptar rigurosamente las matemáticas como el método de descripción de las leyes de la naturaleza. No olvidemos que ya Aristóteles tenía un libro de la física y hablaba de la física un poco en lenguaje común y corriente, sin introducir ecuaciones, sin introducir leyes. Es realmente Galileo el que adopta esta nueva forma de hacer ciencia física que después iba a inspirar los desarrollos de Isaac Newton y posteriormente, sin duda, los de Albert Einstein. Pero bueno, aquí tenemos la primera frase que nos va a guiar en que las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, bueno, sabemos que los aspectos más básicos, los procesos más básicos de la naturaleza obedecen a elegantes ecuaciones matemáticas, ¿cierto? Me gustaría enfatizar en esto que, que la mayoría de las leyes físicas y matemáticas que se han probado ser eh, predictivas, que han probado tener una capacidad de síntesis y de comprensión y de utilidad para el mundo que nos rodea, suelen ser ecuaciones que en su forma final son muy sencillas. O sea, el desarrollo es muy complejo, pero la mayoría de los términos terminan por eliminarse y llegamos mágicamente a F igual m por A, por ejemplo. La ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración. Digamos que a E igual mc cuadrado, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Se fijan? Son ecuaciones muy profundas,
pero muy sencillas a la vez, muy elegantes, por lo compacto y por toda la información que se contiene en menos de una línea. La ecuación de la ecuación de la relatividad también la estuvimos viendo, ¿cierto? Tenía aspectos geométricos por un lado y aspectos de la física por otro. eh, y eso se da una y otra vez en, la, en las relaciones físicas más profundas que esconden ecuaciones matemáticas muy elegantes, muy compactas en algún sentido. Y bueno, la ciencia es tan exitosa porque los teóricos, matemáticos, físicos teóricos, biólogos teóricos, pueden usar las matemáticas para hacer predicciones que los experimentadores pueden probar. No olvidemos que, y ya vamos a estar hablando de esto, de que por ejemplo, la relatividad general fue predicha matemáticamente antes que fue comprobada por los experimentalistas. El bosón de Higgs también fue otro ejemplo, y vamos a estar viendo otro justamente. Las matemáticas se han utilizado para predecir, por ejemplo, la existencia del planeta Neptuno. O sea, antes de tener una idea clara de cuál debiese ser su órbita por estar ahí, bueno, por ser un cuerpo celeste, digamos, que se podía predecir, tenía que estar girando con una cierta frecuencia en torno al Sol. em, Se predice matemáticamente. Las ondas de radio, cuando Maxwell descubre básicamente, bueno, es capaz de encontrar la velocidad de la luz a partir de constantes electromagnéticas, bueno, descubre que finalmente nuestra, nuestro rango visible de ondas electromagnéticas, aquellos que podemos ver con nuestro sistema visual, es un rango extremadamente restringido de la gama enorme de ondas electromagnéticas. La antimateria, cuando Paul Dirac intenta hacer sentido en un mismo cuadro matemático de la relatividad especial de Einstein y de la mecánica cuántica, eh, empiezan a aparecer nuevas relaciones. Estas nuevas relaciones en principio eran bien paradójicas, salían unas ciertas cantidades matemáticas que hacían denotar la presencia de antimateria, o sea, el electrón y bueno, la antipartícula de este protón tiene que ser un positrón, digamos, que a la época no se había observado, pero las ecuaciones matemáticas decían que tenía que estar esa antipartícula. Después en el laboratorio CERN de Ginebra eh, pudieron detectarlo experimentalmente. Después, años después, eso dio origen a lo que hoy conocemos como el PET scan, que Positron Emission Tomography, una forma de hacer imágenes médicas que hoy día se ocupan en todo el mundo para hacer diagnósticos justamente de consumo metabólico en el cerebro, para hacer diagnósticos de distintos funcionamientos de órganos en el cuerpo. Los neutrinos también, partículas elementales. Los agujeros negros también se deducen matemáticamente de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Y justamente se descubren matemáticamente antes eh, de ser detectados experimentalmente. O sea, primero está el desarrollo matemático y posteriormente avanza la tecnología lo suficiente como para poder detectar las predicciones matemáticas. Resulta que no es coincidencia que esto haya pasado una vez en la historia de la ciencia, sino que vuelve y vuelve y vuelve a suceder. Y es extraño, es paradójico. Al menos yo no me lo explico. Las ondas gravitacionales, premio Nobel, hace no mucho, también es un efecto que uno puede deducir de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Y
Y claro, hace no mucho, en un experimento llamado LIGO, en Estados Unidos, son eh, dos detectores de varios kilómetros de largo que se intersectan en un punto y bueno, hacen ir y partir, eh, ir y venir de distintas eh, ondas electromagnéticas, las van detectando y bueno, con eso van detectando em, diferencias en velocidades y bueno, básicamente por un método muy, muy complicado, son capaces de detectar de manera indirecta la presencia de ondas gravitacionales. Y nuevamente, esa es una predicción hecha por el desarrollo de las ecuaciones matemáticas vinculadas al, al hecho de que eventualmente objetos en el espacio están generando perturbaciones en esta malla espacio-temporal que, que producen ciertas, eh, el análogo a vibraciones que se pueden detectar aquí en este planeta. El bosón de Higgs es una partícula elemental, bueno, en un esfuerzo análogo al de al de la descripción de la tabla periódica para los elementos de, de los distintos tipos de átomos, por ejemplo, que uno puede hacer esa división por cantidad de electrones que tienen, por el peso atómico, y bueno, uno lo va ordenando así, incluso uno puede predecir la existencia de átomos que todavía uno no ha observado eh, experimentalmente. Bueno, pasa algo parecido con las partículas más elementales. Estas son predicciones hechas con matemática más avanzada, con álgebra, álgebra abstracta. Y también hay ahí ciertos patrones, regularidades en los cuales uno puede decir, aquí tiene que haber algo. Y ese algo en particular era el bosón de Higgs, que justamente cuando avanza la tecnología lo suficiente como para construir eh, detectores capaces eh, de detectar este bosón, resulta que finalmente lo encuentran. Entonces esos son algunos de los ejemplos que, que demarcan y que constatan en algún sentido lo apropiado que es el lenguaje matemático para la descripción de los fenómenos de la naturaleza. Porque no es evidente, también uno podría decir, por qué no hablamos de estos fenómenos? ¿Por qué no los describimos en español, en inglés? ¿Y por qué los describimos en matemática? Y es justamente porque en este lenguaje uno puede descubrir incluso más verdades de de las expresiones que hacen calzar los experimentos que se conocen en la época, y uno puede incluso deducir verdades solo a partir de la manipulación matemática. Y eso es fenomenal. Entonces, bueno, para seguir insistiendo sobre la misma idea, no sé, las predicciones de la teoría general de la relatividad que han sido probadas, sobre los lentes gravitacionales, un efecto físico bastante extraño que se puede deducir de las ecuaciones de Einstein, las ondas gravitacionales también, la dilatación del tiempo que es más propia de la teoría especial de la relatividad. Eh, Especial y general quiere decir que básicamente que la teoría especial de la relatividad es una teoría que hace sentido cuando los marcos de referencia son lo que se llama inerciales, o sea, que no aceleran, no cambian ni de orientación ni de velocidad. Eh, La teoría general de la relatividad incluye a la teoría especial de la relatividad, como estuvimos discutiendo también la clase pasada. Estas teorías no se contradicen, del mismo modo que la mecánica cuántica no contradice la mecánica clásica, del mismo modo que la teoría especial de la relatividad tampoco contradice las leyes de Newton, sino que las contiene justamente. Y bueno, los hoyos negros, que también hace poco hubo en un gran esfuerzo interdisciplinario, interobservatorio, se logró detectar, se logró hacer una imagen finalmente de un hoyo negro y bueno, eso también son predicciones de una teoría
que no es más que un conjunto de ecuaciones matemáticas que hacen sentido del entramado espacio-tiempo. Otro descubrimiento muy, muy interesante es el de Maxwell, con las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, bueno, en verdad él ocupaba mucho más ecuaciones, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no son más que 4 ecuaciones de Maxwell que nos hablan del electromagnetismo. O sea, no es que la electricidad vaya por un lado y el magnetismo vaya por otro, no. Hoy sabemos que las cargas eléctricas en movimiento generan campos magnéticos y que los campos magnéticos generan eh, corrientes justamente de manera perpendicular, y bueno, hay otro tipo de relaciones que uno puede sacar. Sabemos que estas ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Sin embargo, que la luz visible, aquella que nosotros somos capaces de detectar con nuestro sistema visual, con nuestros ojos, no es más que un espectro muy, muy pequeño de todo el espectro de ondas electromagnéticas. Y las distintas ondas electromagnéticas tienen distintas aplicaciones. Las ondas más largas son las radios son las ondas de radio de amplitud modulada, de frecuencia modulada, las ondas de televisión, las ondas de teléfonos celulares, de radares. Y bueno, ya por ejemplo, la luz visible tiene sus ciertas aplicaciones, y ya la luz de mayor frecuencia, como algunas de las presentes en los rayos del sol, y a mayor frecuencia están los rayos X, ¿cierto? De gran utilidad en medicina, para hacer imágenes, por ejemplo, de materia dura, como los huesos, y ya los rayos gamma, que tienen distintas aplicaciones radioactivas, pero también en medicina, incluso son capaces de matar células cancerígenas, entre otras aplicaciones. Entonces aquí vemos que básicamente cuando Maxwell descubre estas ecuaciones del electromagnetismo, descubre que finalmente la luz visible no es más que un pequeño espectro dentro de todo este gran espectro de posibilidades de las ondas electromagnéticas, y que todas viajan, sin embargo, a la velocidad de la luz. Em, y bueno, nuevamente esto trae con los años, en la medida que la tecnología avanza, nacen nuevas y nuevas aplicaciones de este espectro electromagnético, que nuevamente fue predicho en algún sentido por un entendimiento teórico, un entendimiento matemático. Entonces aquí volvemos a la frase que inspiraba una de las primeras clases sobre el vínculo entre la matemática y la física, ¿cierto? Donde estuvimos discutiendo algunos ejemplos de cómo la matemática predecía eh, aspectos de la física. Es the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. O sea, lo irracional de la efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. Yo vuelvo a expresar mi sorpresa ante el hecho de que solo en un lápiz y papel, desarrollando ecuaciones matemáticas, uno pueda descubrir aspectos fundamentales de la naturaleza. No es evidente para mí que haciendo matemáticas, resolviendo ecuaciones, uno pueda decir, existe tal átomo, existe tal relación entre el espacio y el tiempo, existe tal categoría del espacio que antiguamente no habíamos hecho sentido. Y en particular esto es más paradojal cuando la intuición nos queda corta, cuando uno descubre cosas que van absolutamente en contra de esta intuición. Uno no tiene ni una otra herramienta del pensamiento que uno lo pueda decir, bueno, estamos en lo correcto, estamos en lo equivocado.
¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, no sé, uno podría descubrir matemáticamente que no sé, mi mano está aquí y la puedo ver, efectivamente está ahí. Bueno, eso no es gran sorpresa, digamos, pero descubrir, por ejemplo, que la materia a escala microscópica se comporta como onda y como partícula al mismo tiempo, y hago un tipo de experimento y se comporta como onda, hago otro tipo de experimento y se comporta como partícula. Entonces nos habla de una naturaleza que en sí misma es dual, es onda-partícula. Y esto no solamente es la luz, sino que incluso los electrones que tienen masa son capaces de comportarse como ondas y partículas a la vez. Eso es tremendamente antiintuitivo, pero se puede predecir haciendo matemáticas, se puede modelar haciendo matemáticas. Otra cosa que a uno le podría llamar la atención es la naturaleza probabilista del comportamiento de las partículas a escala microscópica. Yo no puedo predecir, por ejemplo, con las mismas ecuaciones de Newton que dicen, ok, si tengo una piedra aquí, pum, la dejo caer, yo puedo predecir exactamente cuánta distancia va a recorrer en tal tiempo porque tengo una ecuación que me permite hacer eso. A escala microscópica uno dice que las partículas están en todos lados en el mismo tiempo. Cuando colapsa la función de onda es porque uno hizo una observación y ahí básicamente uno puede tener información de la posición, pero uno no puede tener la información de la posición y momento al mismo tiempo por el principio de incertidumbre de Heisenberg, y esas cosas son tremendamente antiintuitivas, que no hacen ningún sentido si es que uno las piensa de la misma forma en que uno piensa la materia a escala macroscópica, que es la materia finalmente la cual podemos captar con nuestros sentidos. Sin embargo, ahí donde nuestros sentidos nos fallan es donde la matemática nos revela lo más fundamental de la propia naturaleza. Y eso es paradojal, pero a la misma manera también es maravilloso. Entonces, nuevamente, Eugene Wigner, premio Nobel en Física, nos habla del milagro de lo apropiado del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la naturaleza. Es un regalo maravilloso que no entendemos y no nos merecemos, denotando un poco la finitud de nuestra humanidad, eh, tal vez de cara a esta infinitud de sabiduría de la matemática. Y es posible también que la teoría general de la relatividad, por nombrar una, pero la teoría cuántica también esconda más realidades de las que hemos descubierto. Ojo, no es que no es que en este conjunto de ecuaciones matemáticas que describen la teoría general de la relatividad, ah, hayan estado escondidas solamente las ondas gravitacionales, los hoyos negros. Puede que haya muchas más verdades que todavía no descubrimos. Bueno, es un nivel de matemática bastante sofisticado, eh, muy avanzado. Hay que saber mucho de geometría diferencial, geometría riemanniana, para poder empezar a hacer sentido a las ecuaciones de la teoría general de la relatividad, y sobre todo si uno además no solo quiere manipular ecuaciones, sino que quiere entender qué es lo que está haciendo, uno necesita entender muy profundamente también la física. Entonces no todo el mundo tiene un acceso avanzado a poder desarrollar y a poder seguir encontrando verdades, tal vez en las ecuaciones de Einstein. Y bueno, pasa lo mismo en las teorías cuánticas de campo, en las teorías avanzadas en mecánica cuántica, en cromodinámica cuántica, en fin, son teorías bastante avanzadas y que requieren mucha madurez matemática y mucha madurez física para poder empezar a trabajar con ella. Entonces, por poner solo un ejemplo, ¿cierto? Está la teoría especial de la relatividad, y cómo nace esta teoría. Nace justamente con Albert Einstein intentando hacer sentido del
principio de transformación galileana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente si yo hago un experimento aquí y yo lo muevo, y me muevo yo un par de metros a la derecha, a la izquierda, poco importa, y vuelvo a hacer el experimento, ese experimento va a ser esencialmente el mismo. Y no solo eso, también estaba el experimento de Michelson y Morley, que básicamente era un experimento que confirma que la velocidad de la luz es una constante universal, ¿cierto? Que no importa la velocidad del emisor, la velocidad de la luz es una constante, ¿cierto? Y esto es muy distinto, por ejemplo, a lo que pasa en la velocidad de un objeto. Por ejemplo, imaginemos que yo voy en un tren y tengo una pelota en mis manos y yo lanzo esa pelota con una cierta velocidad. Un observador que está observando esto desde fuera del, del, del tren, lo que va a medir cuando mida la velocidad de la pelota, va a medir básicamente la velocidad de la pelota en reposo más la velocidad del tren, ¿cierto? Bueno, esas cosas seguramente las vieron en física escolar. Lo que sucede con la luz es tremendamente paradójico, es que si uno va en un tren, o sea, si uno está detenido, digamos, y uno apunta con una luz y uno mide la velocidad de la luz, es exactamente la misma velocidad que si yo me subo arriba de un tren y prendo la luz. En ambos casos, el, la persona que está, el observador que está midiendo la velocidad de la luz va a medir exactamente lo mismo. Y eso era algo que ya se sabía en la época de Michelson y Morley. Lo que estaba tratando de hacer es básicamente tratar de dilucidar si la luz viajaba en un éter o en otro tipo de medios, pero sin embargo, eh, bueno, finalmente logran experimentalmente dar cuenta de este fenómeno de que la velocidad de la luz es una constante universal. Eso no hace ningún sentido en el marco galileano, perdón, en el marco de las ecuaciones de Newton. Y si uno quiere hacer sentido en un mismo marco conceptual de esta invarianza de las leyes de la física con las transformaciones de Galileo y del experimento de Michelson y Morley de la constante universal de la velocidad de la luz, bueno, uno puede desarrollar matemáticamente esa teoría, y esa es la teoría especial de la relatividad que nos enseñan de lo complejo que es la simultaneidad. Nos habla de una dilatación del tiempo, nos habla de una contracción del espacio, y nos habla de un nuevo tipo de transformaciones que son las que dejan invariante este tipo de leyes, que son las transformaciones de Lorentz, que nuevamente no contradicen las transformaciones de Galileo, sino que las contienen. Entonces aquí tenemos un nuevo uso también, un uso de la matemática, no solo para descubrir cosas nuevas, sino que para hacer sentido de dos marcos conceptuales que no, que no calzaban. Se inventa una nueva teoría que no contradice, sino que contiene las verdades de las teorías anteriores, y además es capaz de dar cuenta de nuevas observaciones en el universo. Y bueno, justamente esta teoría especial de la relatividad, como les decía anteriormente, es un caso especial de la teoría general de la relatividad que, que, eh, que incluye el caso de marcos de referencia no inerciales, y justamente esto trae nuevos descubrimientos, bueno, que este entramado espacio-tiempo no es más que una cosa y que se deforma en presencia de objetos masivos, y esto es finalmente lo que produce
que los planetas orbitan. O sea, es una sofisticación, digamos, una manera más general de ver la gravitación, ya no tanto como un efecto de atracción inversamente proporcional a la distancia de los objetos, sino más bien eh, una deformación del entramado espacio-tiempo. Entonces acá hay un nuevo rol de la intuición, como les decía, cómo hacer sentido de un mundo que no podemos ver, cómo hacer sentido del mundo de la mecánica cuántica, cómo hacer sentido de los fenómenos que aparecen tan antiintuitivos en la escala microscópica, cómo hacer sentido de la naturaleza probabilista de, eh, de los fenómenos microscópicos, teniendo tanta costumbre que los objetos microscópicos, macroscópicos se comporten de una manera determinista. Cómo hacer sentido en un mismo marco teórico de una realidad probabilista a nivel microscópico y de una realidad determinista a nivel macroscópico. Justamente es gracias al uso de las matemáticas. Entonces, podemos saber, por ejemplo, cuando uno toma promedios de variables aleatorias en- en la realidad microscópica, como las utilizando la ecuación de Schrödinger, con las cuales uno puede predecir la función de distribución de probabilidades de la posición de una partícula, por ejemplo. Uno tomando los promedios adecuados, uno llega exactamente a la formulación determinista, macroscópica de Newton. Bueno, esa es la ecuación de Ehrenfest. Y bueno, lo que aún no sabemos es cómo utilizar sistemáticamente los saberes adquiridos en un área de la matemática para hacer sentido de otras áreas de la matemática, otras áreas de la física. Si bien es cierto, tenemos muchos ejemplos de predicciones matemáticas que han llevado a descubrimientos de aspectos fundamentales de la naturaleza. No tenemos ni una metodología que nos diga: agarra tu ecuación, divídela por 2, multiplícala por no sé cuánto, toma el límite y ahí vas a descubrir una nueva verdad de la naturaleza. No hay ni una metodología. Lo que sí sabemos es de que utilizando el método científico con el máximo rigor y con la máxima humildad que tiene este método, ¿cierto? Este es un método donde toda verdad es puesta a prueba, donde toda observación tiene que calzar en el marco teórico en la cual se describen, en las cuales las hipótesis dan para explicar ese fenómeno. En este sentido es un approach muy distinto a otras alternativas, ¿cierto? Es muy distinto a la verdad está en este libro, anda y apréndetela. O la verdad la tiene tal autoridad, porque es una autoridad. Eh, la verdad la tiene tal o cual persona por sus elevados títulos universitarios. Este es un approach distinto, este es un approach donde todo se derrumba cuando no funciona. Entonces, en ese sentido es mucho más humilde, digamos. Entonces, bueno, termino con esta frase de Albert Einstein de que la educación no es aprender hechos, sino más bien es entrenar la mente para que piense, y es justamente en este entrenamiento de la mente para que piense en el cual nos invita a descubrir nuevas formulaciones de nuestra propia realidad. Es este método científico que nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos, nos ayuda mejor a entender el universo que nos rodea, y en ese esfuerzo grandes matemáticos han desarrollado ecuaciones
que los mismos físicos han desarrollado y han descubierto aspectos fundamentales de la naturaleza, y con eso básicamente nos están dando ciertas luces, no conclusivas, pero ciertas luces a que la matemática puede contener más verdades que las que expresan la coherencia de observaciones físicas hechas con experimentos ya conocidos, sino que tal vez estas mismas teorías esconden más verdades de las que hemos descubierto hasta el momento. Entonces, por eso es sumamente importante em, todo el esfuerzo que se está haciendo hoy por unir la gravitación con la mecánica cuántica, porque tal vez en esa formulación, del mismo modo que Paul Dirac, cuando hizo calzar la teoría especial de la relatividad con la mecánica cuántica, descubrió la antimateria, y con todo el progreso tecnológico que se trajo para la medicina, esperamos que al hacer calzar la mecánica cuántica con la teoría general de la relatividad, eh, no solamente se descubran cosas solo para haber hecho calzar matemáticamente estas distintas teorías, sino que también en el transcurso del tiempo se sigan descubriendo eh, aspectos fundamentales de la naturaleza que lleven también a aplicaciones prácticas de estos descubrimientos, no solo en medicina, sino que también en telecomunicaciones, en ingeniería y bueno, quién sabe en qué otras áreas del saber. Entonces, bueno, con eso termino la clase del día de hoy. Muchas gracias.